Al trauma de forzar a la economía de Cuba a operar dentro de la planificación socialista, hay que sumar el trauma poco estudiado de las intervenciones personales de Castro en la economía. El incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, la crisis ya permanente del suministro de electricidad en toda la isla, la caída abismal de la producción azucarera, las colas interminables para adquirir alimentos cada vez más escasos, la caída continua del valor del peso cubano y el agotamiento de las reservas financieras internacionales se suman a la larga serie de retrocesos económicos que Cuba viene sufriendo desde el año 1959. Esto hace oportuno revisar una vez más la economía del país dentro de una amplia perspectiva, tanto histórica como comparativa internacional. La economía cubana creció y mejoró el nivel de vida de los cubanos desde el comienzo de la República en 1902, hasta alcanzar en términos per cápita el 17º lugar en el mundo en 1955. Como destaca el investigador, Cuba llegó a ser el primer país tropical que dejaba de ser subdesarrollado para convertirse en uno de crecimiento medio. Sin embargo, en 1959, la economía cubana se fue deteriorando rápidamente, hasta llegar al lugar 90 en el año 2018. Devereux califica esta caída como un caso excepcional en la historia económica mundial del último siglo. Solo Siria y Corea del Norte superan a Cuba en el enorme descenso de sus economías en ese periodo. ¿Cómo puede explicarse que Cuba haya pasado a ser un país pobre desde su posición de relativa prosperidad en el mundo, a pesar de las promesas de desarrollo de los líderes de la revolución de 1959? ¿Qué factores concretos han determinado una caída tan dramática de la economía cubana? Empecemos por lo simple. Las causas de este fenómeno son muchas y están relacionadas con la pérdida de la libertad económica que Cuba sufre desde 1959, acelerándose en 1960 con las expropiaciones masivas de las empresas extranjeras y las grandes empresas nacionales, y llegando a su máxima expresión en 1968, cuando Fidel Castro prohibió toda forma de actividad económica privada. Hasta 1959 la economía cubana había estado dirigida no por el gobierno o poder central, sino por la agresión de millones de agentes decisorios operando libremente como consumidores, trabajadores, profesionales, comerciantes, empresarios, banqueros, campesinos, propietarios e inversionistas. Esta variedad de ocupaciones era resultado de una sociedad donde predominaba un alto grado de libertad de opciones para todos los ciudadanos, actuando para satisfacer sus necesidades personales dentro del marco de los recursos a su alcance, y los cubanos dirigían en conjunto la economía nacional por medio de millones de decisiones y transacciones diarias, generalmente dentro de las reglas del mercado y el imperio de la ley. La de entonces era una economía dirigida por miles de manos privadas, donde el Estado cubano no intervenía en el manejo de las transacciones, aunque era un agente coordinador de la producción y exportación azucarera. El sector financiero y las numerosas empresas contables y de servicios profesionales y legales jugaban sus papeles de apoyo a los aparatos productivos y distributivos por medio de sus múltiples interconexiones con el resto de la sociedad y su actividad económica y financiera. Siendo una economía abierta, Cuba comerciaba libremente con el resto del mundo por medio de su moneda libremente convertible. No era una economía perfecta, podía mejorar, pero prosperaba y era muchas veces superior a la que hoy existe. Por otra parte, es importante visualizar que las expropiaciones fueron mucho más que un simple cambio de dueños de los activos y propiedades afectadas. Al desaparecer los derechos de propiedad privada, el manejo, el control y la administración de las empresas correspondientes se traspasó a organizaciones del Estado, por medio de las empresas consolidadas improvisadas en diversos ministerios, según el sector de actividad económica correspondiente. En este proceso desapareció la competencia entre las empresas individuales, mientras las empresas consolidadas se convirtieron en verdaderos monopolios, con el Estado como único dueño, fijando precios y salarios dentro de los parámetros del gobierno central, tratando inútilmente de operar con la misma eficiencia y rentabilidad de cuando eran privadas, pero sin las conexiones que les permitían funcionar como antes. Toda la multiplicidad de relaciones e interdependencias desapareció en Cuba con las expropiaciones. El reemplazo físico del propietario por unos empleados o burocracias del Estado no fue acompañado por el reemplazo de las mismas relaciones administrativas y de empleo. La mutilación de la propiedad privada no transfirió automáticamente al Estado los beneficios que se lograban antes por medio de las ganancias que la empresa producía, generalmente por medio de la competencia con otras empresas del mismo giro. Por el contrario, las empresas comenzaron a operar con pérdidas, obligando al gobierno a subvencionarlas, y como pudo verse casi de inmediato desde 1960, el personal más productivo de la empresa empezó a renunciar a sus puestos de trabajo, abandonando el país en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida en el extranjero. Proceso que se repite en Cuba hasta el presente. Al dejar de ser los dueños de su economía, los cubanos se convirtieron en los prisioneros del gobierno y del propio Fidel Castro.
Las expropiaciones en masa fueron acompañadas en Cuba de la organización del sistema de planificación central, típico de las sociedades comunistas, para dirigir lo que se denominaba la economía socialista, como paso previo a la utópica y nunca lograda economía comunista. Así se fundó la Junta Central de Planificación, conjuntamente con oficinas similares en todos los organismos del Estado. Las empresas expropiadas en todo el país perdieron entonces la autonomía y la flexibilidad necesarias para adaptarse a las condiciones cambiantes de la economía, quedando sujetas a una administración centralizada y muy rígida, incapaz de atender la demanda de los compradores en todo su detalle y especificidad. La intervención más devastadora de Fidel Castro en la economía nacional tuvo lugar el 13 de marzo de 1968, durante la celebración del aniversario del asalto del Palacio Presidencial en 1957, cuando anunció una ofensiva revolucionaria que consistía en el exterminio de todo vestigio de propiedad privada en el país, incluyendo microempresas, trabajadores por cuenta propia, vendedores callejeros y hasta simples sillones de limpiabotas. La medida, a la que se opusieron en privado Carlos Rafael Rodríguez y Juan Almeida, según lo relata Daniel Alarcón Ramírez, Benigno, en su libro Memorias de un soldado cubano, estuvo acompañada por la decisión de Castro de cerrar las escuelas de contabilidad en todo el país y suspender su práctica en las empresas. Esta disparatada decisión se basaba en la noción puramente castrista de que Cuba saltaría de la fase socialista de su economía directamente a una organización comunista, en la cual desaparecerían las relaciones monetario-mercantiles y no haría falta el dinero. De este modo, Fidel Castro mostraba no solo un alto grado de ignorancia sobre los elementos más fundamentales de la economía, sino también una reveladora falta de comprensión de cómo se supone que opere una economía que satisface las necesidades de los individuos. En Cuba, la escasez crónica no solamente afectó el abastecimiento de los bienes de consumo y otros suministros de corto plazo, como materias primas y piezas de repuesto. Las pérdidas de los vínculos comerciales en otros países, en especial con Estados Unidos, perjudicó la adquisición de bienes de capital, como equipo de transporte y construcción, maquinaria agrícola e industrial, plantas generadoras de electricidad y muchos otros. Estas carencias se fueron acumulando con los años y fueron impactando progresiva pero inexorablemente la capacidad productiva de todos los sectores del país hasta nuestros días. Por su parte, la pérdida de los subsidios soviéticos en 1991 representó un duro golpe para la economía cubana que forzó a todos los cubanos, incluyendo a Fidel Castro, a enfrentarse a una dura realidad. La economía socialista de estilo castrista no era capaz de sostener al país, junto a la descapitalización física y financiera de la economía. Cuba ha sufrido dos formas adicionales de descapitalización, la humana y la social. Por un lado, como resultado de la falta de oportunidades para mejorar las condiciones de vida, el país ha ido perdiendo su personal más educado, su capital humano, incluso el que el propio Estado desarrolló como uno de los logros esperados del socialismo cubano. Por otro lado, las restricciones impuestas a las iniciativas privadas para organizar actividades sociales, culturales o políticas han impedido el desarrollo del capital social del país, o sea, el conjunto de relaciones interpersonales que enriquecen la vida de toda sociedad, ya dañado desde 1959 como resultado de las políticas intrusivas de un gobierno que quiere controlar todos los aspectos de la vida del país. El legado de Fidel Castro es el esperpento de economía que le ha dejado a los cubanos que sobreviven en la isla, una economía eminentemente inválida que necesita con urgencia cambios profundos en el personal gobernante, en la estructura institucional del Estado y en el sistema productivo para que permita que la libertad de los cubanos les haga posible volver a ser los dueños de su economía y de paso su país. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que traemos para ti. Nos vemos en otro video. Adiós.